Buenos días. Como dijo Robbie, mi nombre es Claudio y es un privilegio para mí en esta mañana poder traerles la palabra de Dios. Y como sabemos, estamos estudiando el libro de los Hechos. Y la verdad que es un libro donde nos marca el motivo por el cual también nosotros estamos acá cuando las primeras iglesias empiezan a crecer, ¿no? Y hoy vamos a tocar un tema muy particular, ya que vamos a empezar el capítulo número 9, donde es la famosa conversión de Saulo, ¿no? Que después pasó a llamarse Pablo. Y yo pensaba mientras leía este capítulo, y también pensando en la guerra que hay ahora entre Rusia y Ucrania, nosotros, no hace falta decirles que soy argentino, nosotros tuvimos una guerra de Malvinas en el año 1982. Y fue un tema que marcó grandemente a nuestro país. Y una de las cosas que más me gusta, además de conocer historias de la gente, me gusta saber las historias que aparecen después de una guerra. La del Holocausto es una de mis favoritas, escuchar cada testimonio de ello, ¿no? Y también sucedió en la Guerra de Malvinas, a pesar de haber sido unas pocas semanas nomás, pero ha marcado bastante. Y una de las historias que más me gustaba a mí era porque lo particular que tiene nuestra guerra es que fueron chicos de 18 años sin ser entrenados en la guerra, ¿verdad? Y una de las historias que más me gusta de todo eso es la vez que atraparon el ejército inglés, con el cual estábamos peleando, atrapa a un grupo de soldados, de jóvenes, 5, 6, y como eran prisioneros de guerra, un general decide fusilarlos en el paredón. Entonces lo pusieron en el paredón y lo fusilaron. La voluntad de Dios permitió que un joven de ahí haya caído, pero quedó vivo. El mismo coronel ve a ese joven que todavía estaba vivo, lo levanta, lo rescata, lo cuida y espera hasta que la guerra termine y lo deja libre. Es la que más me gusta. Ahora, ¿cómo puede pasar? ¿Qué pasó en la cabeza de ese hombre que remendó algo que estaba haciendo? O sea, él tenía sus órdenes de matar. Era un joven de 18 años, pero estaba cumpliendo con su deber. Pero después, por alguna razón, él cambia de parecer, cura al joven, le da de comer, lo retiene para no largarlo. Cuando termina la guerra, se despide de él y lo deja libre. No sabemos qué pasó, no sabemos si se encontró y tampoco sé lo que pasó en la cabeza de ese hombre. Hoy vamos a ver lo que pasó en la cabeza de otro hombre que perseguía y estaba furioso contra la iglesia de Cristo, que directamente salía a cazar cristianos para meterlos presos y para votar a favor de que sean muertos. Y cómo este hombre después ha cambiado para que hoy podamos nosotros estar aquí. Yo les invito a que abramos en el libro de los Hechos. Vamos a hacer en el capítulo número 9, comenzando a leer de versículo primero. Yo sé que estamos acostumbrados a verlo aquí, pero también es buena práctica que traigamos nuestras Biblias o nuestros celulares y podamos leer la palabra de Dios. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevar los hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer y sin beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió.
El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, preguntas por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Hasta aquí nomás por el momento, la palabra de Dios. Es increíble la fama que tenía, ¿verdad? Saulo. Ya el apóstol Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, los habíamos visto en un par de veces, ya había mostrado un pequeño atisbo de quién era Saulo. Recuerdan que hace un par de domingos hablamos de Esteban, cuando Esteban es asesinado, y pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que es este mismo. Después comienza el capítulo número 8 y diciendo que Saulo estaba furioso persiguiendo a la iglesia. O sea, eran dos como pequeñas presentaciones que aparecía Saulo. Ahora, nos preguntamos, ¿quién era este hombre Saulo? ¿Verdad? Tenemos que hacer una pequeña introducción para que sepamos cómo funcionaba su cabeza, ¿no? Bueno, como vimos en la Escritura, él pertenecía a Tarso, era llamado Saulo de Tarso, que vendría a vivir en ese tiempo en una especie de cerca de lo que sería Turquía y Siria. Tarso era una de las 3 principales universidades que existían en ese momento. Sí, había universidades en ese momento. Atenas, Alejandría y Tarso. Él era ciudadano romano, pero también era judío. Y de su padre hereda todas las tradiciones judías de lo que necesitaba aprender. Ahí fue un joven muy, muy talentoso, muy, muy inteligente. Y a cierta edad, él fue llevado a Jerusalén para estudiar bajo el maestro Gamaliel. Era un hombre sumamente conocedor de la ley y de las tradiciones. Tal es así que él mismo se hacía llamar la belleza de la ley. Era como un argentino siendo fariseo, más o menos, ¿verdad? Se hacía llamar la belleza de la ley. Y con este hombre, Pablo estudió. Y en años, se aprendió de memoria el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, disculpen. O sea, nos cuesta estudiar 2 versículos nosotros por semana, y el hombre se estudió todo el Antiguo Testamento. Se sabía a la perfección. Y cuando él después se describe a sí mismo que dice que él era hebreo de hebreos, era decir que las tradiciones judías, era experto en eso. Él estuvo presente cuando mataban a Esteban. ¿Recuerdan la comparación que hizo Robbie cuando diciendo Esteban, cuando dice no les tengas en cuenta este pecado? Allá veo a Cristo, está parado a la derecha de Dios. Yo creo en lo personal que eso tuvo impacto en la vida de Pablo, cuando después él se convierte. Similares las palabras que Esteban dijo a las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. No le tomes en cuenta este pecado. Y Dios escuchó la oración de Esteban. Y eso es lo más maravilloso que tiene Dios. Dios escucha nuestras oraciones. Porque Dios no tomó en cuenta el pecado de ellos. Y tomó a Saulo de ese lugar. Si tú estás orando por un familiar, yo tengo un familiar que estoy orando por él. Y a veces dejo de orar. Si tú tienes un familiar, sigue orando por él, sigue orando por su salvación, porque Dios siempre escucha la oración de los justos. Pablo se va. Después de la muerte de Esteban, las iglesias empezaron a crecer y se fueron esparciendo y iban creciendo, ¿verdad? Y Esteban lo que hacía era predicar, juntarse en las sinagogas y decir: Cristo estuvo acá, Cristo es el Hijo de Dios, murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y eso ponía furioso y loco a Pablo.
Era totalmente contrario a lo que ellos estaban pensando. Obviamente no no sabían ni quién era Cristo. Y se ponía furioso porque las iglesias iban creciendo. Entonces sale a la casa de otros hermanos. Pide autorización en Damasco y sale a cazar a los cristianos. Cuando iba llegando a Damasco, se encuentra con el Señor Jesucristo. Una de las cosas que llama la atención es que esta palabra está escrita en mayúscula, ¿lo pueden ver? Dice los seguidores del camino. Uno cuando lo lee así rápidamente, es como si diría, Pablo salió a encontrarse con cualquier cristiano que estaban en el camino. Suena eso. Pero no, dice que iba a buscar a los seguidores del camino. Y está con mayúscula. No estamos tal vez familiarizados nosotros con ese término, pero es la manera de decir lo que hoy somos cristianos nosotros en este tiempo. Ellos se decían del camino. Es muy posible que haya sido cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Exacto? Ahora, pero el camino. ¿Por qué? Porque siempre, y Jesús dijo, hay que prestar atención, Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino, ¿verdad? Yo soy el camino. Ahora, camino implica acción de nuestra parte y acción de parte de ellas. Porque es un camino. Si vos estás en medio de la selva, no sé si alguna estuvieron en medio de la selva, o perdidos en el campo, en la montaña, y encuentran un camino, ¿qué hacemos? Nos subimos el camino, porque el camino nos lleva a algún lugar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Wade Hampton y el parqueo acá en la iglesia? Que el parqueo es para estacionar el auto y la Wade Hampton es para andarlo. Traten de estacionar en la Wade Hampton a ver qué pasa, para probar nomás. Porque es un camino. Jesús nos dijo, yo soy el estacionamiento y la verdad y la vida. Yo soy el camino y nosotros andamos en ese camino. Necesitas andar en ese camino. Entonces, cuando vos ves la Biblia, cuando lees las obras de Cristo, de Jesús, cuando dice que sanaba a las personas, le dice, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Ese vete y no peques más, hay un espacio de crecimiento de cada uno de nosotros. No podemos decir que hay vida sin crecimiento. Si una planta está muerta, está muerta. Si una planta está viva, va a crecer. Y la vida cristiana de nosotros debe ser así. La vida cristiana significa vivir en dependencia de Cristo, arrepentirnos cada día, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Y eso es un cristiano. Esos eran los seguidores del camino. ¿Sos cristiano? ¿Sos cristiano? ¿Sos cristiano? ¿Sos cristiano? Ellos morían por la causa de Cristo. Ellos morían por la causa de Cristo. El Señor Jesucristo dice, de modo que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Nuevas criaturas son los que están en Cristo. No son algunos hombres que están en Cristo. Son, si están en Cristo, nuevas criaturas son. Se encuentra caminando, entonces va a buscar a los del camino para llevar a los hombres y mujeres, los lleva presos. Al acercarse a Damasco vio una luz del cielo de repente y Saulo cayó al suelo. Esto es súper interesante porque dice que de repente aparece una luz. Pablo iba hacia algún lugar, hacia Damasco, y aparece una luz y lo detiene. ¿Y saben qué es eso? Es Cristo interviniendo en la Biblia, en la vida de Pablo. Cristo siempre interviene. Y eso es buenísimo. Porque nosotros somos pecadores de nuestro nacimiento y no podemos buscar a Dios, no podemos elegir ni siquiera a Dios. Pero sin embargo, aparece Cristo e interviene, interrumpe la vida de Pablo. Que en ese momento sabemos que se estaba llamando Saulo. Solo dice, ¿quién eres, Señor? Solo dice, ¿quién eres, Señor? Saben que hay una cosa que nosotros debemos empezar a entender. Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Un hombre acostumbrado a decir y a mandar a otras personas.
un hombre acostumbrado a decir, vamos a hacer esto y vamos a perseguir allá y vamos a hacer esto. Y de golpe aparece la luz y él dice, ¿quién eres, Señor? Ya hay un poco de respeto de parte de Pablo. Ya hay un poco de respeto de decir, ok, hasta acá llego. No sé quién eres. No sé quién eres. ¿Sabe que muchas veces nosotros venimos a la iglesia, asistimos a la iglesia, pero siempre, a veces no sabemos cuál es el motivo por el cual estamos viniendo? ¿Saben que identificarse con el ser cristiano es súper importante? Recién esta mañana hablaba con Robbie. Hay algunos que están pensando que el hecho de ser cristianos empezó como una especie peyorativa, ¿verdad? Es como decirle a un argentino sudaca o como un español decirle gallego, ¿verdad? Se le decía cristiano, ¿por qué? Porque son pequeños Cristos y que hacen y representan a Cristo. Y ese es tu trabajo como cristiano. Entonces, es una vida de cristianismo. Es una vida que llevamos, no es un título. Si yo les pregunto, vamos a hablar algo de fútbol, que los latinos son siempre, hay mucha pasión por el fútbol. Si yo les pregunto, les doy una pista, yo soy de Argentina, ¿de qué equipo de fútbol piensan que a mí me gusta? ¿No conocen ningún equipo de Argentina? ¿De Boca? No. De River. De River. ¿Quién dijo River? Ok. Y vos también. ¿Por qué pensás que soy de River? Exacto. Bien, buen equipo. Exacto. Pero no hay nadie en mí. Buena respuesta. Gracias. Pero no hay nadie en mí. No hay nada en mí que dice, Claudio es de River. No tengo una camiseta, mi auto no tiene ningún sticker ni nada. No voy a la cancha todos los domingos. Sin embargo, ustedes piensan que yo soy de River porque yo les estoy diciendo que soy de River. ¿Es así tu vida cristiana? ¿Los demás piensan que vos sos cristiano porque vos decís que sos cristiano? ¿O vivís una vida como cristiano? Eso es importante. A mí me causa gracia cuando hombres de mi tamaño usan una camiseta de Ronaldo o Messi y vos lo ves caminando por la calle con el 7 o el 10. Oh, ese es Ronaldo. No, soy yo pretendiendo ser Ronaldo. Soy yo pretendiendo ser Messi. Soy yo pretendiendo ser cristiano. Pero en realidad no hay nada en mí que esté reflejando que soy cristiano y que la gente me reconoce como cristiano. No tengo absolutamente nada. ¿Ok? Entonces necesitamos empezar a vivir la vida cristiana siguiendo a Cristo. Esos hombres estaban a muerte, eran perseguidos, pero sin embargo ellos continuaban la carrera y eran muertos por la causa de Cristo. Entonces necesitas empezar la vida cristiana ahora. Ahora empezás a vivir la vida cristiana. Cristo interviene en la vida de Pablo. Nosotros nos hemos criado en iglesias un poco tradicionales, un poco legalistas. Yo le podía preguntar un montón cómo era la característica de nuestras iglesias. Estoy seguro que estuvimos en iglesias en las cuales se fueron separando, que había mucha pelea, que había mucho chisme. Sabemos que todos veníamos de eso. Y una de las cosas que, a mi juicio, enseñaban mal, era la condición de cómo uno llegaba a ser salvo. Eran un par de oraciones, un par de frases, y te decían que ya eres salvo. ¿Verdad? Ahora, Romanos capítulo número 1 dice que no hay nadie quien busque a Dios, ni nadie que haga lo bien. ¿Verdad? Entonces, tenemos que empezar a acostumbrarnos nosotros a ver a Dios en su poder, con toda la autoridad dada a Él. Él es el creador y hacedor de todas las cosas. Él te hizo a vos, Él puede cambiarte a vos. Él es el único que lo puede hacer. Entonces tenemos que empezar a vivir y a pensar que nuestra vida está dependiendo en Él. Pablo ni creía en Cristo, estaba furioso y sin embargo se aparece Dios a él e interrumpe la vida de Pablo. Porque yo estoy perdido, él no está perdido. Es él acercándose a mí, no yo acercándome a él. Pablo no tenía ninguna intención de buscar a Cristo. Pablo no estaba alcanzando a Cristo. Fue la gracia soberana de Cristo que lo salvó. Esa gracia que tanto hablamos, que hasta tenemos un nombre en la iglesia, ese favor de Dios que tenemos,
alcanza e interrumpe la vida de Pablo. Cambio de planes. Cambió la cosa. Cambió la cosa. Dios mismo después le dice a Ananías, le dice que él me es instrumento útil. Y a partir de esa intervención de Dios, no es una historia solamente, es nuestra historia. Es la historia de la iglesia, es tu historia. Para que hoy seamos un pueblo de Dios, donde no hay argentinos ni uruguayos, donde no hay colombianos ni venezolanos ni cuántos otros países hay en este lado. Está muy bien mantener nuestras raíces, está buenísimo. Ningún país es mejor que el otro, son distintos. Yo soy argentino, mi esposa es americana con corazón latino, tengo 2 hijas con doble ciudadanía y una hija americana. Un lío en nuestra casa, ¿verdad? Y yo no le enseño historia argentina ni critico la historia americana a mis hijas, no. Porque lo más importante es, no somos ciudadanos de acá, somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Entonces esa fue nuestra historia. Recuerdan que la Gran Comisión decía, y me serán testigos y fieles en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿verdad? Acá comienza el último de la tierra. Entonces, este capítulo número 9 es tu historia. Esto hace que lamentablemente para vos hoy tengas un hermano argentino, al cual tienes que amar y al cual yo amo a ustedes. Esa es nuestra historia, no es una historia cualquiera. Dios intervino en la vida de Pablo y todas las cosas cambiaron. ¿Quién eres, Señor?, dice Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Algo muy loco, pero interesante y hermoso. Jesús se dice que a él estaba persiguiendo. Pero Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, a los seguidores del camino, ¿verdad? Pero dice, no estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? En el capítulo número 22 y número 26, que más adelante vamos a ver en Hechos, en las próximas semanas, está diciendo, dice, una expresión, dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Básicamente lo que está diciendo es duro que luches contra mi voluntad. Entonces la pregunta de Cristo no era, ¿por qué me persigues? Como diciendo, no sé por qué me persigues. Cristo sabía por qué lo perseguía. No es una pregunta de ignorancia, es una pregunta de ¿por qué luchas contra mi voluntad? Es como si vos le dices a tu hijo, ¿por qué haces esto? ¿Sabes que no lo tenés que hacer y lo haces y lo hace de vuelta? Ok, de esa misma manera Jesús se está refiriendo a Pablo. ¿Por qué luchas contra mi voluntad? Él interviene en la vida. De la misma manera, ¿se acuerdan? Estuve leyendo hace tiempo Génesis, y también intervino Dios en la vida de Noé y preservó la humanidad. De esta misma manera interviene Dios junto a Saulo para conservar, para cambiarnos y para empezar su iglesia. Entonces es interesante que Jesús toma el ataque de la iglesia como sí mismo. Entonces tenemos que empezar a elevar nuestros pensamientos de qué es la iglesia y de cómo funciona la iglesia. Y dejar de pensar que no estamos del lado de la historia, estamos dentro de la historia. Y la iglesia tiene que decir, la iglesia es un lugar, y es más, es Cristo mismo, dice. No sé si la mayoría conoce a mi esposa. Para mí es una de las mujeres más amables que conozco, y por esa misma amabilidad me dejó hablar con ella para que nos casemos, ¿verdad? Y yo siempre digo, mi esposa cae mucho mejor a las personas que me cae a mí, ¿no? Pero no puedo, o sea, si alguien ataca a mi esposa, me está atacando a mí directamente, ¿verdad? Si alguien hace burla a mi esposa, me la está haciendo a mí. Porque somos uno, ¿verdad? Maridos y mujeres, en el momento que se casaron, son un solo cuerpo. Lo dice la Biblia, y sabemos en eso. Entonces no puedes separar la iglesia y por un lado Cristo. Y estoy cansado de escuchar hermanos que vienen y dicen, no, yo no me congrego, porque no hace falta. Yo realmente tengo a Cristo, no hace falta que nos reunamos. No hace falta pertenecer a una iglesia local. Está bien, yo lo puedo hacer por mí mismo, Dios está en todas partes. Cristo no murió por individuales, Cristo murió por su pueblo, Dios está formando un pueblo. No puedes tener y decir que eres cristiano y pertenecer a ningún lado.
Si tú me invitas a mí a comer un asado o a ir de un paseo, me dices, hey Claudio, vamos de paseo, que se vamos por las montañas que tanto me gustan, de paso le estoy diciendo, vamos a las montañas, pero no queremos que tu esposa venga porque la verdad es que nos cae re mal. No, yo no voy. O sea, porque no puedes separar, más allá de que somos uno, pero no puedes dividir eso. Entonces no puedes dividir que sos cristiano y que no amas a la iglesia. Y necesitamos amar la iglesia. Necesitamos amar la iglesia. Porque si te quejas de los chismes, si te quejas de las separaciones, si te quejas de tantas cosas que te podés quejar en la iglesia, que hay una lista interminable, déjame decirte que vos sos la iglesia. O sea, vos mismo te estás quejando de vos mismo. Entonces es buena oportunidad que vengamos acá y amemos la iglesia, porque es de Cristo. Y Cristo la compró y no vas a separar a Cristo del resto de la iglesia. Jesús interviene en la vida de Pablo porque Pablo estaba perdido. Porque Pablo estaba perdido. Tengo un auto viejo que siempre únicamente tengo 2 llaves del auto. Perdimos una, entonces nos quedó una sola llave. Entonces había que cuidarla como oro esa llave. Y voy y la pierdo. ¿Okay? Encima el auto quedó estacionado en mal lugar y necesitaba moverlo. Y estamos como locos en mi casa buscando la llave. ¿No? Aquí no perdió las cosas. Ahora imagínense, somos nosotros buscando la llave y la llave no salía de ningún lado para decir, hey, acá estoy. O cuando buscan un perro, salen, mira el perro que se va para aquel lado. No, nosotros estamos buscando. Porque ellos son los que están perdidos. Nosotros estamos perdidos. Y Dios intervino porque nosotros estamos perdidos. El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y en eso comienza su gracia también. Y en eso está su gracia. Que nosotros estamos perdidos y Él nos buscó porque necesitábamos ser rescatados. Necesitábamos de un Salvador. No somos salvos porque merecemos ser salvos. Dios no nos salvó porque merecemos ser salvos. Dios nos salvó porque Él es el Salvador. Dios no nos ama porque merecemos ser amados. Dios nos ama porque Él es amor. Entonces esa intervención que Dios tiene en la vida de Pablo, ha sido de suma importancia. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Solamente cuando Cristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú me persigues, ¿Él ya fue salvo por eso? ¿Solamente eso? O sea, yo creo que es la conversión más sobrenatural que existe. Yo creo que nadie de nosotros tiene una conversión de esa manera para compartirlo. ¿Pero solamente con eso? No, Pablo ya venía escuchando de aquel hombre que decía ser el Cristo, que decía que destruía el templo, lo cumplía en 3 veces, en 3 días, que asciende a los cielos, que reina juntamente con Dios a la derecha de Dios. Ya escuchó todo eso, Pablo. Y eso es lo que le hacía enfurecer a él. Y cuando él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, inmediatamente él dice, acá estoy. Acá estoy. Y él que estaba acostumbrado a ordenar, el Señor le dice, vete a Damasco y quédate ahí. Él queda ciego y estuvo sin comer durante 3 días, sin comer y sin beber. Yo me pregunto, ¿Jesús intervino en tu vida? Amén. Amén. Venir acá no nos hace salvos. Debemos arrepentirnos y buscarle a Él. Espero que ores en esta tarde, esta mañana, que puedas pedirle a Dios por tu salvación. Dice, ¿por qué me persigues? El Señor Jesucristo, Dios siempre quiso relacionarse con los cristianos.
Siempre. Comenzó en Edén, el hombre peca, después en el tabernáculo, después en el templo y después aparece Cristo. Entonces, siempre, y recordamos que vimos Juan capítulo número 1 cuando dice que el verbo era Dios y estuvo acá y habitó con nosotros. Entonces siempre Dios buscó, por eso estoy hablando que es un pueblo, no son individuos solos, es un pueblo. Entonces dice que empezó con el Edén, pasa con el tabernáculo, pasa con el templo, hasta que aparece Cristo y es Él en medio de nosotros. Y Jesús después se dice, yo soy la iglesia. Y nosotros pasamos a ser templos del Espíritu Santo, como dice su palabra también. Pero somos piedras de ese templo que es Cristo. Por eso es interesante la unión y la comunidad. Vos y yo somos piedras de ese templo que pertenece a Cristo. Como vemos en Romanos, fuimos muertos, crucificados, sepultados y resucitados con Cristo. Entonces, imagínense a Dios construyendo ese templo que es su iglesia y agarra una piedra viva, pone, agarra otra piedra viva y pone, agarra otra piedra viva y va construyendo, agarra un cartón, ahí lo ponemos igual, agarramos un pedazo de papel, sirve igual. El asunto es que vos no seas ese cartón. Pero está en la iglesia, pero no eres piedra viva. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. ¿Puedes escuchar la palabra de Dios? ¿Puedes pensar la palabra de Dios? ¿Puedes cantar canciones? Pero capaz no estás escuchando la verdadera voz de Dios en tu vida. ¿Realmente amas a la iglesia de Cristo? ¿Te congregas porque realmente sentís la necesidad? Si yo te pregunto, ¿crees en Dios? Si yo te pregunto, ¿sos cristiano? Y vos decís, bueno, sí, pero no soy tan fanático. Bueno, en realidad no dejo que Jesús reine mi vida. Saulo tampoco. ¿Eres cristiano? Sí, pero no asisto demasiado. Saulo tampoco. Congregarse en la casa de Dios. Congregarse en la casa de Dios es de suma importancia. Y es bueno para nosotros que hoy estamos aquí juntos, reunidos. Vamos a pasar más adelante porque no quiero que se pase el tiempo. Recuerdan que Jesús se presenta Dios habla con Ananías y le dice que vaya a ver a este hombre de Saulo de Tarso que estaba en ese lugar, para que le ponga las manos y recobre la vista. Y Ananías había escuchado todo lo que era la fama que tenía Saulo, ¿verdad? Pero lo que más interesante es que cuando va Ananías, pero él dice, heme aquí. Pero cuando Ananías va a la casa donde se encontraba Saulo, él entra y le dice, hermano Saulo. De un enemigo pasó a decirle, hermano Saulo. Este era el perseguidor. Este era un asesino, un cazador. Pero él le dice, hermano Saulo. ¿Saben por qué? Porque en nuestra salvación, en tu salvación y en mi salvación, es una manera de que veamos el poder de Dios. No continuemos diciendo porque yo hice y porque yo hago. Necesitamos ver en cada cosa que Dios es soberano y supremo en todo. Entonces, en tu salvación, yo no sé cómo eras antes, sé cómo eras vos antes.
Y hoy podemos decirte, yo te puedo decir hermano, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios transformando nuestras vidas. Es Dios transformando nuestra vida. Y Dios está mostrando su poder, que además de salvar, transforma las vidas. Y ese es el poder de Él. Porque somos hechos por Él. Y Él es nuestro dueño. Entonces, Dios está transformando tu vida, Dios transformó tu vida, y esa es toda la gloria para Él. Y Él dice, instrumento me es, dice más adelante, para el sufrimiento. Pablo comenzaba su ministerio y lo iba a hacer sufrir Dios de la mejor manera que puede imaginarse. Y a veces nosotros muchas veces no queremos tocar este tema del sufrimiento. No queremos pasar sufrimiento. Y yo sé que hay mucho sufrimiento acá. Yo sé, tal vez no sé todas las cosas que están pasando ustedes respecto al sufrimiento que están llevando a cabo. Pero la vida cristiana es un sufrimiento también. Son buenas nuevas, no quiere decir que sea fácil, porque es negarnos a nuestro yo, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Yo sé que el sufrimiento no es fácil. Y muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, especialmente una doctrina totalmente equivocada, donde dice, el primer eslogan que encontramos en su iglesia es, pare de sufrir, ¿verdad? No me sale el acento en portugués, pero por eso no lo digo. Pare de sufrir. O sea, es todo contrario a lo que Pablo estaba pasando en la vida de Pablo y lo que vos y yo estamos pasando. El Evangelio son buenas nuevas, pero son difíciles. Son noticias que no son muchas veces fáciles de llevar. Requiere que nuestro yo sea muerto, una autonegación, arrepentimiento de nuestros pecados y el compromiso de una vida bajo el señorío de Jesucristo. Debemos estar dispuestos a recibir la oposición, las burlas, los rechazos, incluso hasta de tu propia familia. Tal cual Cristo. Tal cual Cristo. Sufrir no nos gusta a nosotros. Es como que están las letras chicas en el contrato. Si decimos que somos cristianos y representamos a Cristo con nuestra vida, recordemos que Cristo, ponete a pensar en la cruz del Calvario, Cristo en la cruz del Calvario se entregó su vida, sufrió allí en la cruz del Calvario, ¿y Dios pudo haber quitado ese sufrimiento? Por supuesto que sí. Jesús pudo haber clamado al Padre y decir, no quiero pasar por este sufrimiento, quiero que la gloria sea tuya, pero no quiero sufrir de esta manera. Jesús no lo hizo eso, porque toda la gloria iba a ser para Dios. Y porque Jesús tuvo ese sufrimiento, vos y yo hoy somos salvos, porque Él lo hizo por amor de nosotros. Entonces, no pienses llevar una vida de cristiano sin pasar por el sufrimiento, que es difícil. Por eso necesitamos una vida de comunidad para ayudarnos los unos a los otros en los cuales pertenecemos, porque es difícil, pero siempre Dios nos pone cosas que sí nosotros podemos llevar. No es que nos pone una cosa muy loca que no podemos llegar a cumplir, pero el sufrimiento no estamos acostumbrados a tenerlo ni a hacerlo. Dice que el versículo 18 dice, al instante se le cayeron las escamas por lo cual era ciego y recobró la vista y luego se levantó y dice que fue bautizado. Y la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad ese es el Mesías. Jesús de verdad ese es el Mesías. Era donde se basaba toda la enseñanza de Saulo, de Pablo. La transformación de Pablo fue tan grande que hasta era necesario que sea cambiado hasta su nombre para llegar a ser antes Saulo de Tarso para convertirse en Pablo el apóstol. Y lo que hacía él basaba todo el evangelio en Cristo. Se venía a escuchar en Cristo, no se venía a escuchar las ofertas de los pastores, no se venía a escuchar los testimonios, no se venía a escuchar otra cosa que no sea hablar de Cristo. Y es por ello que esta iglesia Grace Church está centrada en Cristo. Por eso podemos hablar y hacer una introducción de Saulo, de lo que era. Era un hombre inteligente. Yo creo que nadie le llega
alcanzarlo de la manera en que Pablo era, en su inteligencia y su brillantez. Podemos hablar todo el tiempo de Pablo, pero Pablo no nos rescata ni nos salva. Es Cristo. Y tenemos que estar acostumbrados a hablar de Cristo, de la obra de Cristo. Por eso Cristo intervino en la vida de Pablo. Cristo lo salvó, Cristo lo transformó. Cristo, además de darte la salvación, te da la ayuda para que vos puedas ir creciendo en santidad. Te da la ayuda para que vos permanezcas siendo cristiano. Él dice que Él te tiene, de Él somos. Entonces necesitamos nosotros ver que es Cristo. Cristo es el dueño de nuestras vidas y a Él adoramos y a Él exaltamos. Tengo muy poco tiempo, pero les quería decir el último versículo. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecían y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Una palabra importante que se perdió mucho. El temor del Señor. Ya no hay temor del Señor, parece. No se ve temor del Señor en tu vida, no se ve temor del Señor en tus hijos, no se ve temor del Señor en nadie. Ahora, ¿qué es el temor del Señor, verdad? Antes de empezar a hablar, solamente lo voy a mencionar. Lo que ellos estaban haciendo, esa iglesia creciendo en número, vivían en fidelidad, conscientes de la presencia de Dios y en todo tiempo actuando con responsabilidad. Si querés llevar una vida en temor de Dios, fidelidad a Él, presencia de Él en todo tiempo y responsabilidad. Es de la manera en que nosotros podemos estar y andar en el temor del Señor. Pero el temor del Señor se perdió desde que el celular fue inventado. Desde que las redes sociales fueron inventadas se perdió el temor del Señor. Yo no sé qué pasa con esta generación que todo le ofende. Todo les molesta. Yo no sé qué pasa. Pero ¿saben lo que más me preocupa de todo esto? Que no hay temor del Señor. No hay temor del Señor. Presencia de Dios que te ve en todos lados. Fidelidad, confías en Él, donde Él lleva tu vida. Y responsabilidad, representas al Cristo y eres un cristiano. Y con eso vives en el temor del Señor. A partir de este momento, y lo que vamos a seguir viendo en el futuro, es cuando Pablo comienza sus viajes y la iglesia a crecer. Es tan lindo las misiones, ¿verdad? Porque a partir de ese momento empezó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora se va al último de la tierra. Y yo soy fruto, yo estoy acá por la vida de unos misioneros que fueron a Argentina. Entonces, respeto mucho las misiones. Ahora, si te gustan las misiones, debemos empezar en nuestra casa. ¿Ok? El primer lugar donde tú puedes empezar las misiones es en tu casa. Pablo comienza y el Evangelio se fue esparciendo porque predicaba a Cristo el Mesías. Y hoy somos la iglesia. Si amas las misiones, empecé en tu casa. Entonces, ya que nadie vive en el temor del Señor, a partir de hoy, cuando vuelvan a sus casas, no sé si va a ser almuerzo o cena, ustedes elijan, tiren los celulares a la basura por un tiempo, guárdenlos, apáguenlos, siéntense con sus hijos y empiecen a enseñarles lo que es vivir en el temor del Señor. Usen la mesa de su casa para hablar de Cristo. Pregúntenles qué aprendieron en las lecciones. Enséñenles cómo amar y cómo adorar a Dios. Enséñenles cómo vivir en el temor del Señor. ¿Por qué digo la mesa? Porque siempre, como nosotros latinos, siempre estamos acostumbrados al festejo. Y hoy participamos de la cena. ¿Verdad? Que es la mesa. Siempre es una celebración. Entonces, comienza a partir de hoy a conectarte con tus hijos y enseñarles quién es Cristo y a que tengan temor del Señor. Si amas tus misiones, comienza en tu propia casa.
yo tengo que irme rápidamente a predicar en otro lugar. Pero acá va a quedar Robbie, queda Luis, queda David, queda Brandon. Acércate a ellos si tienes alguna duda de lo que hemos escuchado en esta mañana. Oremos al Señor. Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tenemos este tiempo de estar juntos, en el cual podemos venir a adorarte y alabarte. Darte gracias porque en ti podemos encontrar el consuelo, el perdón de nuestros pecados. Te pido que tú nos bendigas en especial ahora a participar y hacer memoria de ti. Somos pecadores, necesitamos, Señor, de ti, necesitamos que tú nos vayas transformando. Ayúdanos a crecer en tu conocimiento y en tu verdad. Despídenos después, Señor, a nuestros hogares y que sea un día, Señor, que podamos gozarnos en ti, en tu palabra y en tu presencia. Te pido tu guía en el nombre de Jesús. Amén.